Perfecto, ahí entonces Diego comenzó a grabar. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a todos y todas a esta clase número 5 del curso Proyecto de Vialidad Urbana. Le agradezco por haberse conectado y tener este espacio de conversación, donde vamos a ir avanzando, ¿cierto?, en sus proyectos, vamos a ir incluyendo cierta materia, cierta información súper importante que ustedes la tienen que ir procesando para ir aplicándola al caso de estudio. Así que justamente estábamos conversando antes de que nos conectáramos ya formalmente sobre este video que yo les compartí la- del año pasado, ¿cierto? Este video sobre electromovilidad en el transporte público. Quienes no hayan podido verlo por cualquier motivo, no hay problema. La idea es que está grabado ahí, así que está disponible. Y tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con sustentabilidad en el espacio público. Entonces yo creo que una muy buena instancia para que vean el video y vayan incorporando este tipo de cosas en sus proyectos, ¿cierto? O sea, el concepto de electromovilidad va más allá de ponerle un motorcito eléctrico al bus, ¿cierto? Tiene que ver con otras cosas. Y yo creo que una cosa importante que tiene que ver es con este concepto de sustentabilidad. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver hoy día y ojalá les haya gustado ese video para ir partiendo. Entonces, hoy día vamos, como les decía, vamos a ver sustentabilidad, entendiendo espacios públicos más allá del área verde, que es como lo típico que las personas entendemos por espacio público. Cuando yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es espacio público? Me imagino que lo primero que les viene a la mente es el arbolito, ¿cierto?, que tienen al lado de sus casas, el jardín, área verde, ¿cierto?, o área no de repente no tan verde en el sentido que no es pasto, pero se entiende como área verde, como espacio de recreación, ¿cierto? Pero espacio público tiene que ver con algo más allá que eso. Y espacio público incluso puede ser la vialidad, y así lo define también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y la vialidad como espacio público ya cambia el concepto. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo también un poco eso, piensen que la vialidad no es solamente un flujo de autos, de vehículos, de personas. Tiene que ver también con un lugar. Y el lugar tiene que ver con una relación con el entorno. Cómo se relaciona la vereda con el transporte público, con el paradero, con los espacios de circulación. La gente utiliza esos espacios para otras cosas, para jugar, para comercio, etcétera. Entonces, el entender que el espacio público va más allá que el área verde es un primer punto importante que lo vamos a ir conversando en esta clase. Y lo mismo pensando también que este espacio público no puede ser solamente veredas. Tiene que tener arbolitos, tiene que tener otras condiciones, tiene que ser accesible, etc. Y por eso el concepto de sustentabilidad es súper potente. ¿Ya? Así que es una pequeña introducción y ahora vamos de una con la presentación. ¿Ya? Si alguien quiere hacer comentarios, ahí le pido a Diego un poquito que me ayude con el chat, que yo no voy a poder ver, pero lo importante es que ustedes vayan un poco entendiendo esta clase, ¿cierto? Y participando lo que más puedan, ¿ya? Y algo que les va a servir también para sus proyectos. Un comentario antes de partir también, recuerden que, y lo voy a decir también al final de la clase, pero recuerden que el jueves tenemos ayudantía y vamos a dejar un espacio especial al final de esa ayudantía del jueves para que ustedes puedan resolver preguntas y nosotros podamos tener algunos comentarios a la entrega 1, que recuerden que es la próxima semana. Entonces queremos también saber cómo van ustedes en esa entrega 1 y eso lo vamos a ir conversando el jueves, ¿ya? Así que recuerden que la entrega 1 ya está el desglose de lo que ustedes tienen que hacer, tienen que entregar como grupos y la idea es ir revisando un poco eso el jueves. Ojalá pudieran llevar preguntas y comentarios para que nosotros podamos trabajarlo el mismo jueves y ahí ir conversando las dudas que tengan. ¿Ya? Es un comentario adicional por si alguien no alcanza a estar hasta el final de esta clase. Igual lo voy a repetir al final. ¿Ya? Así que vamos. Voy a salirme un poquito acá y espérenme aquí. Discúlpenme, aquí voy a poner entonces compartir pantalla entonces. Ustedes van a ir viendo mi pantalla entonces. Ya. Y aquí entonces me parece que ahí está. Entonces vamos a ir. Ustedes deberían estar viendo mi pantalla, espero que sí.
Ahí me avisan si se ve, si se ve la pantalla o no. ¿Sí? ¿Estamos bien? Si alguien ahí, Diego, me puede ayudar si se ve bien. Sí, profe, Sí, se ve todo bien, perfecto. todo bien. Perfecto, ya. Entonces partamos. Entonces, lo que les quiero contar hoy día es sobre sustentabilidad en espacios públicos, ¿ya? Eh, y de verdad quiero que ustedes me pregunten a viva voz, me interrumpan cuando ustedes quieran, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es sustentabilidad en espacios públicos? Bueno, vamos a ver en esta clase tres grandes cosas. Primero, lo que es sustentabilidad. Vamos a ver qué acciones se pueden tomar, qué acciones les pueden servir a ustedes como motivación para ir aplicándolo en sus proyectos y algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, primero vamos a partir por sustentabilidad y para ello quiero motivarlo a ustedes como con esta imagen. Este es el canal, el Rayens Canal, y el canal de Rayens es Londres, ¿cierto? Y es un canal que recorre toda la ciudad, el centro. Es como si dijéramos un río Mapocho navegable, donde tiene espacios verdes, ¿cierto? Espacio público, tiene veredas, ¿cierto? Y permite que la gente vaya caminando, corriendo, etcétera. Pero tú subes un poquito, ¿cierto? O sea, sales de este cajón y está la ciudad, con el tráfico, ¿cierto? Con todas las cosas que tiene la ciudad a nivel de superficie. Pero pareciera ser que en este espacio es como si estuviera ahí en un lugar distinto a la ciudad. Y un poco quiero que ustedes abran, a partir de esta imagen, tal vez de otras que ustedes tengan en su mente, ¿qué es lo que es sustentabilidad para ustedes en el espacio público? Entonces, pensando en eso, me voy a salir un poquito de esta presentación y ustedes me van a ver aquí supuestamente la pantalla. Y quiero que ustedes se metan aquí a menti.com, utilicen el código que aparece ahí en la pantalla, que es el 29 13 64 68, y entonces que ustedes puedan ver ahí y vayan respondiendo, ¿ya? Vayan respondiendo qué es sustentabilidad en el espacio público para ustedes. ¿Cómo lo ven desde su experiencia? De una experiencia de usuario, de una experiencia de futuro ingeniero, ¿cierto? De esa experiencia de otras personas que tal vez han tenido dificultades en el espacio público para moverse, ¿cierto? Ustedes como tal vez potenciales gestionadores de espacio público, constructores de espacio público, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si alguien se anima ahí a ir respondiendo. Así que menti.com y con el código 29 13 64 68. A ver si alguien se anima y van escribiendo algunas ideas. Veamos si pasa algo. No sé si alguien ya mandó. Aún no. Ahí sí, ¿ya? Tiene que ver con renovación, perfecto. Con productividad, buen uso, ok. Y interesante eso, ¿qué será buen uso? Algo importante. Áreas limpias y verdes, ¿ya? Tiene que ver con optimización, mire, buen punto eso. Tal vez optimización con productividad tienen relación ahí. Hay un tema de independencia, ¿cierto? Impacto ambiental, ¿cierto? Cero impacto ambiental, importante. Innovación, bienestar. ¿Se fijan? Hay muchas cosas importantes que están poniendo ustedes ahí. Áreas verdes para todos. Ese punto es súper, súper importante que tiene que ver con accesibilidad, ¿cierto? Yo no puedo generar una plaza que sea solamente para que algunos puedan transitarla. Atractivos turísticos, hoy día es súper importante también incorporar el turismo, ¿cierto? Especialmente en este paisaje que tenemos nosotros, ¿cierto? En Chile, que va desde el desierto, ¿cierto? Hasta el hielo, ¿cierto? En el sur. Entonces tenemos un paisaje que hay que aprovecharlo en el espacio público. El mismo Santiago, ¿cierto? Tenemos la cordillera, etcétera. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso siendo parte del paisaje, el espacio público? Entonces, es súper interesante todo lo que ustedes ponen. Vamos a sacarle un pantallazo a esto y lo vamos a dejar guardado por ahí, ¿ya? Pero se fijan, súper interesante lo que dicen ustedes, reciclaje, hay temas ambientales, muy, muy importante. Lo vamos a ir conversando más adelante. Volvamos un poco a la presentación, perdón. Muy importante. Entonces, sustentabilidad tiene que ver con todo lo que ustedes dicen, efectivamente, ¿cierto? Es una mezcla de varios conceptos. Pero entendamos cuál es el problema.
Porque, ¿por qué hoy día el tema de la sustentabilidad es un problema? Y recuerden un poco lo que pasaba antes, ¿cierto? Teníamos entonces el campo verde, ¿cierto? Donde el agua caía, ¿cierto? De la lluvia y drenaba, ¿cierto? Y drenaba el subsuelo, había una filtración. Pero ¿qué está pasando hoy día en las ciudades, ¿cierto? Viene la urbanización, se pavimentan, ¿cierto? Las calles, se pavimentan los estacionamientos, existen las viviendas, etcétera, y dejamos un espacio muy pequeñito para áreas verdes, para zonas de esparcimiento, y dejamos muy poco espacio para la filtración de la agua. La mayoría del agua escurre, ¿cierto? Y ese es el gran problema que estamos teniendo hoy día. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo de dónde viene hoy día el gran problema de la sustentabilidad, bueno, y esto se mezcla con el cambio climático, ¿cierto? Y otras cosas que ustedes bien lo mencionan ahí, el tema de espacios para todos, etcétera. Pero este es un gran tema, ¿cierto? Hoy día las ciudades concentran calor, escurrimiento de agua, problemas de densificación, hacinamiento, bueno, en fin. Es como el gran problema, la gran externalidad de las ciudades, ¿cierto? Y entonces sustentabilidad justamente es un poco lo que ustedes van diciendo, ¿cierto? Y que tiene que ver con este desarrollo sostenido y equitativo, siempre buscando una calidad de vida y asegurando un poco el compromiso, ¿cierto? Y las expectativas de las generaciones futuras, ¿se fijan? Entonces tiene tres componentes importantes. Por un lado, vamos a hablar de espacio público que es sustentable cuando tenga un componente social, y eso tiene que ver con que sea espacios para todos. Yo no puedo generar una plaza, una vereda, un paradero, etcétera, que no tenga accesibilidad, que sea solamente para algunos. ¿Se fijan? Tiene que ser funcional para todos, pero también tiene que generar una identidad, una pertenencia. La gente se tiene que sentir dueño del lugar, que es parte de ese espacio. Si lo encuentra ajeno, no lo va a cuidar, no lo va a sentir propio. Económico, obviamente tengo que preocuparme de que sea posible mantenerlo en el tiempo. Si yo construyo paraderos o veredas que no puedo mantenerla en el tiempo, van a perder su calidad, van a perder su mantención, ¿cierto? Se van a deteriorar, la gente no los va a usar de buena manera o van a perder su condición, ¿cierto? Funcional. Y ambiental, naturalmente, tengo que preocuparme de optimizar todos los recursos, ¿cierto? A nivel de energía, agua, ¿cierto? Contaminación, ruido, etcétera, residuos, ¿se fijan? Entonces, es súper importante ir entendiendo esto y que pareciera ser que muchas veces, en ingeniería especialmente, nos preocupamos de la evaluación social de proyectos y nos concentramos en lo económico. O sea, una de las tres patas de esto que le estoy contando. Entonces decimos, mire, ¿cuál es el TIR? ¿Cuál es el BAN de su proyecto? Ah, mire, entonces tiene rentabilidad social o tiene rentabilidad incluso privada. Ah, entonces estamos bien, denle nomás, pero está dejando la embarrada socialmente, o está dejando la embarrada ambientalmente, y eso como que no lo consideramos. Y entonces es importante hoy día el concepto, como lo conversábamos antes, de esta economía circular, etcétera, ¿cierto? La sustentabilidad. Hay diferentes políticas que se han generado en varios países. Nosotros, a nivel de nuestro país, tenemos una política nacional de desarrollo urbano que busca cierta integración social, cierto desarrollo económico también, una identidad y patrimonio y cierto equilibrio ambiental, ¿ya? Y ahí se da cierta gobernanza que permite un poco esto. Esto es un esquema, ¿cierto?, de lo que se está buscando, ¿cierto? Y se fijan que hay muchas áreas a comprometer. Entonces, hay ciertos principios, ¿cierto?, pero también ciertas acciones. Tiene que haber acciones, tienen que haber leyes, tiene que haber normativa que empuje eso. Y una de las normativas, por ejemplo, en equidad, tiene que ver con la ley de accesibilidad universal, ¿se fijan? La ley de diseño, ¿cierto?, que tiene que ver con los modos, ¿cierto?, no motorizados. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Que es cómo hacer diseños más ciclo inclusivos, ¿cierto? O sea, que permita que los ciclistas puedan tener un espacio para poder andar. Y no solamente los ciclistas, sino que también la gente que anda en skate, etcétera. Profe, que Sí. tengo unos amigos que me escribieron que están tratando de Ah, entrar a la clase. buen punto. A ver, Gracias. vámonos, perdón, vámonos para atrás. Muchas gracias por avisarme. A De nada. ver, vámonos para acá. Buen punto. Vamos a aceptar aquí a todos los que quedaron esperando. Disculpen por eso, no me di cuenta. Creo que por ahí están todos y todas, ¿ok? Si hay alguien que necesita subir, o sea, pedir autorización, me avisa nomás como me comentaron. Así que gracias por avisarme. Entonces, sigamos un poco. Y en ese sentido, vamos un poquito para atrás. Bueno, está este alineamiento, ¿cierto? Los principios, las acciones, hay compromiso, hay cosas que hay que hacer, ¿cierto? Y dentro de eso hay iniciativas, ¿cierto? Y una de las iniciativas, por ejemplo, es el concepto de ciudad inteligente.
Y las ciudades inteligentes hoy día buscan solucionar problemas de este tipo, ¿cierto? Que buscan darle mejor calidad de vida a las personas, ¿cierto? O sea, siempre estamos buscando eso. ¿Y por qué le ponemos inteligente? Bueno, porque de alguna forma son autónomos las soluciones, buscan el concepto, ¿cierto?, de innovación, todo lo que ustedes ponían, ¿cierto? Renovación, optimización de recursos, ¿se fijan? Es accesible. Entonces, cuando tienen muchos de esos componentes que hoy día son más disruptivos para la sociedad conservadora o los sistemas tradicionales de movilidad, empiezan a aparecer estos conceptos de smart cities. Y un ejemplo es, por ejemplo, las ciclovías solares, que hoy día se están creando en algunos países, ¿cierto? Y vemos ciudades como Ámsterdam, donde tenemos ciclovías solares. Entonces, por un lado, la bicicleta puede recargarse a medida que va pasando, si es que es eléctrica, o a su vez, con el peso, ¿cierto?, de la bicicleta, va generando entonces una recarga en estos paneles solares, que además se calientan con el sol y van generando toda una dinámica. Entonces hay muchas soluciones que se dan hoy día. Por ejemplo, las bicicletas pueden ir acumulando energía, ¿cierto?, a medida que la persona va pedaleando, y si después se deja en alguna estación, por ejemplo, puede entregar energía al sistema, por ejemplo, si unas bicicletas públicas. Bueno, hay varias ideas súper entretenidas que hablan un poco esto de la ciudad inteligente. Entonces lo invito ahí a sumarse, ¿cierto? Y a investigar un poco más. Y estas son otras soluciones, ¿cierto? O sea, cómo tal vez empresas que buscan un poco poner una publicidad o ponen algún sello de alguna forma, empiezan a intervenir en el espacio público. Y por ejemplo, esto se da en una idea de cómo ideas smart, ¿cierto? Ideas de ciudad inteligente, o sea, perdón, cómo ideas pueden hacer que las ciudades sean más inteligentes y buscar la interacción y cómo el peatón, por ejemplo, aprovecha estos espacios que antes estaban vacíos, ¿cierto? O tenían problemas de entrada, por ejemplo, ahí la escalera con esa rampa, pero genera también algo, ¿cierto? Un paradero con un refugio pequeñito, ¿cierto? Tal vez no hay espacio en la vereda y con esta intervención, ¿cierto? Se permite entonces que la persona pueda estar ahí un poco refugiado de la lluvia. Entonces, ¿cómo estos elementos se van incorporando en la ciudad para el uso de la persona, ¿cierto? La persona es el que va a ir necesitando esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos estos diseños para esas personas? ¿Ya? Entonces, aquí también ideas que les pueden venir a ustedes como motivación. Bueno, aspectos que ustedes tienen que considerar antes de empezar a incorporar la sustentabilidad, y algo que hemos hablado antes, ¿cierto? Está el tema de la funcionalidad urbana, o sea, el contexto urbano. Ahí tiene que ver la ciudad, las vías principales, ¿cierto? La circulación, identificar algunos valores patrimoniales de la ciudad, ¿cierto? Algunos servicios. Habíamos hablado también del tema de las escalas, habíamos dicho cuál era el área de influencia, si estábamos hablando a nivel más metropolitano, comunal, barrial. ¿Se acuerdan? Ahí Franco también les explicó muy bien esa forma de entender el cómo dimensionar el proyecto a nivel de escala o área de influencia. Y también el uso, ¿cierto? O sea, ¿qué uso le vamos a dar a ese espacio público? Tal vez hay comercio en ese sector, hay una feria libre, el paradero está asociado a algún servicio del municipio, entonces vamos a hacer una ruta accesible para ese sector. O sea, ¿qué es lo que hay, ¿cierto? Entonces los usos me permiten de alguna forma identificar los conflictos potenciales. Y obviamente la propiedad, o sea, ¿a quién pertenece ese espacio? O sea, si ustedes van identificando un poco estos elementos, les va a servir para ir entendiendo un poco cierto diagnóstico del lugar. ¿Ya? Entonces no es lo mismo una propiedad que sea de uso público a una propiedad privada, ¿cierto? Ahí tienen que ver un tema de expropiación, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que hay que considerar, el tema mantención, etcétera. Entonces, ¿y qué categoría y objetivos puedo yo considerar? Bueno, hay diferentes cosas que yo tengo que ver en sustentabilidad en el espacio público. Desde los recursos naturales, el agua, la energía, ecología, tanto como también los materiales. O sea, ¿qué materiales voy a usar para mi paradero, por ejemplo? ¿Voy a usar el acero? ¿Voy a usar madera? No es lo mismo, ¿cierto? ¿Cuánto calor absorben estos materiales? ¿Qué colores voy a usar? Los colores oscuros, ¿cierto? Absorben más luz, ¿cierto? Los colores claros reflejan más luz, entonces van generando también más calor en otros lugares al reflejar. Bueno, se fijan, hay varios temas, la contaminación. Entonces, estos son categorías y objetivos que de alguna forma ustedes pueden ir estableciendo, ¿cierto? O sea, cada uno de estos puntos, cómo voy a hacer participación ciudadana en la comunidad, cómo voy a ver el tema, por ejemplo, de la inclusión, la accesibilidad universal,
¿Se fijan? Entonces hay varias cosas que ustedes pueden ir poniendo. Y si se fijan, el último punto que es súper relevante, tiene que ver ahí con la movilidad urbana, ¿cierto? Y la integración con el espacio público, ¿cierto? Y cómo el transporte se integra, ¿cierto? De alguna forma, los diferentes medios de transporte, el metro, ¿cierto? Los buses, etcétera, ¿ya? Entonces, y si ustedes se fijan, el gran desafío es que esto hay que mirarlo de una manera bien interdisciplinar. Y por eso es súper interesante este curso con ustedes acá, porque cada uno de ustedes viene o de ambiental, de eléctrica, ¿cierto? Computación, obras civiles, industriales, etcétera, ¿cierto? Entonces, cómo los proyectos pueden venir con una mirada, ¿cierto? Bien integral, que recoja la mayor cantidad de ángulos, ¿cierto? De lógicas. Combinar esas lógicas es lo difícil y ese es el desafío, ¿ya? Entonces, ese es un punto importante que ustedes tienen que considerar en sus proyectos. ¿Qué acciones puedo yo implementar para lograr esta sustentabilidad? Bueno, una primera mirada, ¿cierto? Que podría ser a nivel de planificación, para que ustedes vayan empezando a entender cómo pueden ver esto. Mira, ahí a ver si alguien me dice que quiere entrar ahí, volvemos ahí a aceptar. Volvamos a la presentación. Entonces, hay estrategias que ustedes pueden ir viendo para ir analizando el cómo me enfrento yo al proyecto. Desde diferentes categorías, como decía, recursos naturales, etcétera. Pero si ustedes se fijan, a nivel de movilidad, que es un poco lo que traemos de este curso, que es desde el transporte, de la movilidad, una estrategia, por ejemplo, que ustedes podrían implementar es cómo integrar el transporte público con, por ejemplo, la red de ciclovías y el espacio público en sí, las veredas, el paradero, ¿cierto? La vialidad en su completo, las áreas verdes, etcétera. Entonces, ese podría ser una estrategia, ¿cierto? Que, por ejemplo, podría apuntar el proyecto que ustedes quieran desarrollar a partir de un recorrido de transporte público. Esto ya va más apuntando tal vez, no a esta entrega uno, ¿cierto? Pero ya pensando en la entrega 2, ¿cierto? Que tiene que ver con el diseño que ustedes van a proponer para solucionar el diagnóstico o los problemas que encontraron en la entrega uno. Entonces, estrategia, ¿cierto? En esta etapa de diseño, ustedes van a tener diferentes estrategias. ¿Cómo poder llegar de alguna forma a la sustentabilidad? Reducir el consumo de agua, infraestructura que sea energéticamente eficiente, evitar plantas invasivas que no sean de la zona, ¿cierto? Que es lo típico que pasa cuando ponen palmeras, por ejemplo, en lugares que no corresponde, por ejemplo. Entonces, favorecer especies que sean más nativas, ¿cierto? Bueno, ahí ustedes van leyendo, ¿cierto? ¿Se fijan? O sea, tratar de diseñar pensando en inundaciones, ver qué lugares son más complicados, ¿cierto? Desde el punto de vista de circulación, en términos de movilidad, que sea adaptado para peatones y ciclistas, el tema de la inclusión, ¿cierto? La accesibilidad, etcétera, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ir viendo un poco cómo se van acercando esas estrategias a acciones, ¿se fijan? Y aquí tienen una acción directa, ¿cierto? ¿Se fijan? Es una forma directa. Diseñar pensando en accesibilidad, por ejemplo. Y ahí ustedes van buscando qué acción corresponde a eso, ¿ya? Y aquí les doy algunos ejemplos para que ustedes vayan gatillando un poco en sus proyectos. En términos sociales, ¿cómo ustedes podrían hacer un proyecto que socialmente sea sustentable? Por ejemplo, rutas accesibles. No sé si alguno o alguna de ustedes tomaba la C02, ¿cierto? Para llegar a la universidad cuando teníamos que ir a la U, ¿cierto? Y nos bajábamos ahí en la Plaza Los Dominicos y teníamos que caminar, ¿cierto? Por este parque. Yo no sé cómo estará hoy día, pero en su minuto se formaban estos caminos de tierra porque las personas buscaban su propio recorrido, que era el recorrido más directo, ¿se acuerdan un poco las lógicas del peatón, ¿cierto? Y por otro lado había un camino paralelo que era pavimentado, etcétera, pero que daba una vuelta más larga, pasaba por el paradero que estaba al frente. Entonces, bueno, pero ¿cómo hacemos entonces rutas más accesibles? Entonces ahí tenemos un desafío, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo podemos llevar la accesibilidad al espacio público? Por ejemplo, desde el paradero a la estación de metro, tiene que haber accesibilidad universal. ¿Cómo tiene que ser el mobiliario urbano? Espacios de descanso, por ejemplo. Las plazas pueden ser duras, efectivamente, duras en el término de que son superficies que pueden ser de adoquines, por ejemplo. Pero ¿cómo filtran las aguas, por ejemplo? ¿Cómo genero sombra? ¿Cómo genero espacios para sentarse? Esos espacios tienen que ser accesibles, tienen que mantenerse, ¿cierto? ¿Quién va a regar esos espacios? Etcétera. ¿Se fijan? Entonces tiene que haber confort, tiene que haber mobiliario urbano adecuado al entorno, ¿ya? Ejemplo en el ámbito económico, por ejemplo.
cómo hacer soluciones que sean de bajo costo y gran impacto, ¿ya? Entonces, el tema del traffic calming y cómo yo puedo hacer medidas de tráfico calmado, lomos de toro, vallas peatonales, pintura, bueno, en fin, muchas otras soluciones, chicanas, rebajes de vereda, extensiones de acera. Hay múltiples soluciones que son de bajo costo y de gran impacto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Por otro lado, cómo voy angostando las pistas, ¿cierto?, de auto y voy generando zonas de amortiguación donde el peatón se siente un poco más seguro al cruzar, ¿cierto? Y esos materiales tienen que ser durables. Y si yo pongo, por ejemplo, estas macetas para ir poniendo espacios un poquito con más vegetación, un poquito más agradables para el peatón, ¿quién va a regar esas macetas? ¿Quién va a dar esa mantención? El municipio, son los vecinos, se agrupan los vecinos, se organizan. ¿Se fija? Entonces, la vialidad yo la puedo intervenir, pero tengo que preocuparme también de la materialidad, que sea durable, ¿cierto? Y de la mantención, ¿ya? Ejemplo en el ámbito ambiental. ¿Cómo yo puedo hacer acciones ambientales que permitan de alguna forma gatillar esto, ¿cierto? De la sustentabilidad en términos ambientales. Bueno, lo primero, ¿cómo yo incentivo el uso de otros modos que sean más amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Establecer estacionamiento, ¿cierto?, de bicicleta cerca de los paraderos, por ejemplo. Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo yo voy de alguna forma tratando de empujar la reducción de contaminación? O de alguna forma tratar de favorecer la biodiversidad, ¿cierto? Yo sé que esta imagen puede sonar un poco ajena a lo urbano, ¿cierto? Pero tratar de preocuparse de cómo yo estoy conectándome con el entorno, ¿cierto? Con la vegetación, con los ecosistemas, si cerca de mi paradero hay un parque, bueno, ¿qué tipo de flora y fauna hay en ese parque? Igual pueden haber, aunque sean palomas, igual son interesantes. La vegetación es importante también. ¿Qué vegetación es del sector? ¿Qué fauna es del sector? Y eso es importante para poder reducir los impactos. Y también tiene que haber un tema de cómo drenarnos las aguas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con, vamos a volver aquí, alguien se quiere sumar, así que a Ignacia la sumamos también. Y volvemos a la presentación. Entonces, ¿y cómo hago los sistemas de drenaje sostenible? O sea, yo voy de alguna forma generando espacios, ¿cierto? Urbanos, ¿cierto? Voy urbanizando la ciudad, pero cómo también voy dejando espacio para que se siga filtrando la agua. O sea, tiene que ser sustentable el desarrollo, no puede ser a costa, ¿cierto?, de las próximas generaciones. ¿Se fijan? Entonces los pavimentos tienen que ser permeables, tengo que mantener la protección de los humedales, pueden ser cunetas verdes, por ejemplo, o sea, cunetas que van drenando, ¿cierto?, a zonas verdes, las aguas lluvias van drenando, depósitos de infiltración, pozos de infiltración, las zanjas de infiltración al costado de la vialidad, por ejemplo, techos verdes, o sea, ¿para qué decir? Hay una gran cantidad de soluciones que ustedes pueden ir poniendo, pero no se trata de solamente poner el techo verde y decir, ah, mira, es sustentable. No es, mira, el paradero es sustentable porque tiene verdecito el pasto arriba. Le pusimos techito verde o se conecta, o el paradero tiene wifi. Ah, no, es sustentable, es inteligente. No se trata de eso. Se trata de ir viendo cómo se adapta a la localidad, cómo el usuario empieza a usar esto, cómo es amigable en todos los aspectos, ¿cierto? En lo ambiental, en lo social, en lo económico. ¿Ya? Y ejemplos de intervención. Aquí les muestro algunos ejemplos que les puede servir a ustedes también para ir viendo cómo intervenir el espacio. Entonces, por ejemplo, ¿qué programa ofrece el MIMBU, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Para que ustedes conozcan, hay diferentes programas que ofrece el MIMBU y tienen que ver con obras urbanas, parques urbanos, vialidad urbana, pavimentos participativos, que es un programa muy interesante, que es que los vecinos se organizan y pagan una parte del pavimento. Entonces, ¿a qué voy con esto de los programas? Cuando ustedes vayan pensando en la solución que van a proponer, no es solamente decir, mire, voy a poner una ciclovía por acá, o voy a hacer esto, o voy a hacer esto otro. Piensen un poco cómo van a financiar eso. Y si van a utilizar, tal vez van a incorporar algún programa del MIMBU. Hay un programa también del MIMBU que tiene que ver con otra escala, que tiene que ver con los barrios. La regeneración de barrios. Muchas veces se daba que el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, generaba un conjunto habitacional, pero no proporcionaba las áreas verdes o las áreas verdes quedaban en mal uso, y se empezó a generar toda esta política social de ir regenerando espacios públicos en varios barrios. Entonces hay una recuperación de los barrios. Y también conjuntos habitacionales con diferentes decretos que tienen que ver con los subsidios.
Entonces también hay ir jugando con eso. Más de alguno de ustedes también se va a dedicar a futuro tal vez a temas inmobiliarios, y también les puede venir de interés eso también, ¿ya? Así que vayan metiéndose un poco por ahí. Y hay estándar de los espacios públicos en general. Dependiendo un poco de las viviendas que se construyan, hay que tener un equipamiento mínimo, ¿ya? Ahora, lo interesante es que ese equipamiento, insisto, tenga las condiciones de sustentabilidad. Entonces, ahí va a ir el criterio de ustedes como futuros diseñadores de ocuparse de eso, ¿cierto? Entonces, no solamente llegar y cumplir, mira, mira, tengo 75 viviendas, entonces me corresponde la mitad de la tabla acá, la fila del medio, ¿cierto? Tengo que tener juegos infantiles de 400 metros cuadrados, etcétera. Pero ¿cómo son esos juegos infantiles? Si incluyo juegos, por ejemplo, para niños con discapacidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy incorporando todo lo de la sustentabilidad? Eso es súper importante que ustedes lo vayan incorporando en sus proyectos. Entonces, ¿cómo intervenir el espacio público? Bueno, hay una serie de pasos, ¿cierto? Y un poco lo que hemos estado haciendo en lo que le hemos mencionado en este curso. Va a haber una primera parte que siempre es de diagnóstico. Siempre es importante planificar. No es llegar y poner un diseño, no es llegar y adaptar y hacer un copy-paste, ¿cierto? De la normativa. Hay que planificar. Hay que diseñar, es verdad, hay que poner ciertos diseños, hay que adaptarlo al lugar, ¿cierto? Después se ejecuta, se construye, después hay una mantención, ¿cierto? Hay que mantener ese espacio para que perdure en el tiempo, y obviamente eso está acompañado de una evaluación, ¿ya? Y esa evaluación apunta también a ir viendo si se necesita más mantención o un nuevo proyecto, etc. Entonces vamos viendo rápidamente algunos de ellos, ¿cierto? Entonces, en diagnóstico, ¿qué es lo que yo voy a hacer en diagnóstico? Estas son fotos de Renca, de ejemplos de el curso Diseño de Espacio Público que se dictaba hace un tiempo, y habla de estas condiciones de las veredas, por ejemplo. Entonces, una persona que va en un coche se enfrenta con ese tipo de veredas, por ejemplo. Los postes están en la mitad de las veredas, este pavimento guía que ustedes ven en la foto a la derecha, pareciera ser que conduce a algo, pero la persona que tiene discapacidad tendría que hacer casi malabares, golpeando también los postes a los lados, el pavimento está desnivelado, es súper complejo, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo yo voy entendiendo un poco la complejidad? Bueno, a través de un diagnóstico, ¿cierto? Las diferencias de rebaje, ¿cierto? En los cruces, hay paradas de buses, ¿cierto? Que tienen una diferencia de altura entre la parada del bus y el bus, ¿cierto? Entre el andén y la pisada, la pisada del bus, ¿cierto? Entonces ahí hay una diferencia, ¿cierto? Y eso se da principalmente por estas diferencias de las veredas. Entonces, cómo los paraderos están diseñados para ello. Los cruces, por ejemplo, cómo son los cruces, qué protección da. Sabemos que no podemos ir a terreno para ir a mirar estas cosas. Esto también son fotos de Renca. Pero la idea es que ustedes se vayan empapando. Pueden sacar fotos de Google Street View, de otros lados, de otros informes, y ahí pueden ir entendiendo un poco ese diagnóstico. Si ustedes van viendo de repente cuando se encuentran con esta información, acá solamente un ejemplo. Acá en Renca hay un parque que se está rediseñando o ya se rediseñó. Y solo para que entiendan un poco la lógica, no es que vayamos a hacer un proyecto de un parque, pero si se fijan acá, lo interesante es cómo ir relacionando las capas que le vamos poniendo de información en el diagnóstico. Una primera capa puede ser la circulación principal, otra segunda capa puede ser, por ejemplo, información de funciones que cumple el espacio público, otra capa puede ser las zonas de juego versus las zonas de feria, ir posicionando equipamiento, o sea, cómo ustedes van llenando la información. Una forma es a través de capas, como si fuera una torta, y ustedes le van incorporando tortas a este análisis, y van generando entonces un mapa como lo que se ve acá, ¿se fijan? Con circulaciones, con relaciones entre diferentes espacios dentro de por ejemplo, un parque, ¿ya? Entonces, ustedes van a partir por un recorrido de Transantiago, hagan un ejemplo como este, tomen el recorrido, vayan incorporándole capas, van metiendo los paraderos, van metiendo las rutas, van agregando esto, y eso tiene que ver con el área de influencia que ustedes van a ir definiendo. Y en ese sentido también van a aparecer otras cosas, por ejemplo, en este caso, los árboles, por ejemplo. Y pueden llegar hasta el nivel tan preciso de decir qué tipo de árboles existe, por ejemplo, en la vialía, ¿ya? En la planificación, que es la siguiente etapa, ustedes tienen que hacer sí o sí participación ciudadana,
¿ya? Ahora, como esto también está limitado por la pandemia, lo que vamos a hacer es que ustedes propongan de alguna forma un modelo de participación ciudadana, un modelo de gestión. Y eso lo vamos a ir viendo ya más para la entrega 2, ¿cierto? Pero ustedes van a tener que proponer algo. ¿Qué van a hacer? ¿Quiénes van a ser los actores importantes? ¿Cómo lo van a mantener? ¿Quién va a ser el financiamiento de esto? En fin, las limitaciones, el posible impacto. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sí o sí tiene que haber planificación a nivel de qué es lo que los vecinos quieren, qué es lo que la participación ciudadana y todos los actores en general. Y en ese sentido también se tiene que adaptar tal vez esa participación a un plan. Y ese plan tiene que ver con algo que tiene que ver más a nivel metropolitano tal vez. Entonces ustedes también tienen que ir recogiendo qué está haciendo el municipio ahí. Tal vez el municipio ya tiene un plan de movilidad, que es un poco las diapositivas que le hemos compartido de Renca, y eso les va a permitir a ustedes también saber qué es lo que ya existe y qué es lo que el municipio quiere. ¿Se fijan? Entonces no es llegar y partir de cero, sino que de alguna forma ir avanzando en buscar lineamientos que ya están marcados y que ustedes los van a ir complementando tal vez, o van a ir sacando de ahí ideas que les permitan a ustedes funcionar mejor. ¿Ya? En diseño, ustedes tienen que efectivamente preocuparse de muchos detalles. La materialidad, qué materiales van a utilizar, y tiene que ver con lo sustentable desde el punto de vista de la optimización de los recursos, temas ambientales, en fin, ¿cierto? Si van a intervenir en el espacio público, preocúpense de muchas cosas, no solamente piensen que son las veredas nomás, qué vegetación van a utilizar, qué tipo de material van a tener los paraderos, cómo se va a conectar el paradero con la vereda, con el bus, y en fin, o sea, si ustedes van asegurando un poco de esta forma la sustentabilidad, van a asegurar que los usuarios se sientan cómodos, que de alguna forma se sientan pertenecidos a ese lugar. Y la permeabilidad es un punto súper importante porque tiene que drenar las aguas, ¿cierto? O sea, si ustedes hacen una vereda, ojalá que esos pavimentos sean permeables, ¿ya? Entonces, y lo otro súper importante, que es un poco lo que Franco ha tratado de transmitirle a ustedes, es siempre tener referencias. Entonces, ustedes pueden buscar referencias de proyectos que busquen sustentabilidad, proyectos que sean internacionales como proyectos que sean nacionales, pero que de alguna forma les sirva a ustedes como referente y saquen ideas de ahí. ¿Qué elementos usaron en ese proyecto que yo podría rescatar para el proyecto de Renca que ustedes están haciendo? ¿Ya? Entonces, saquen referentes que les permitan a ustedes entender cómo hacer mejores diseños, ¿ya? Y como, Profe, ¿sí? una pregunta que como que yo inicialmente tenía más como la idea de que el proyecto era como muy del transporte público y que quizás, no sé, los lugares más alrededor que quizás no tienen tanto que ver con recorridos de micro, por ejemplo, eh, no sé si es que se deberían intervenir, pero por lo que dice acá, entonces sí es una opción. Es una opción. Yo siempre les trato de comentar que partan de un recorrido, porque eso Ya. les va a hacer un punto de partida. Y ese recorrido que ustedes tomen, que puede ser un recorrido completo, que pase por toda la comuna, puede ser una parte, un recorrido inicial, elijan un recorrido. Partan por un recorrido que pase por la comuna a nivel de transporte público de superficie, y porque sabemos que Renca no tiene metro hasta ahora, y a partir de ese recorrido, ustedes vayan entendiendo qué pasa en el entorno, como un poco lo que les muestro aquí. Vayan entendiendo las capas que tiene. Ya, perfecto. Y vayan a capa y ahí les va a ir dando el área de influencia. ¿Se fijan? Entonces, y ustedes van a ir definiendo la escala, porque ustedes van a decir, ¿sabes qué? Yo me quiero ir, este recorrido me interesa la solución que hay con los paraderos, por ejemplo, y eso va a una escala más de barrio. O no, mira, esto me interesa el recorrido 1 con la relación que tiene con el recorrido 2. Y eso tal vez a nivel de varios barrios, o sea, más nivel comunal tal vez. Y así me voy agrandando. O tal vez a usted le interesa la relación que hay con un recorrido particular y las futuras líneas de metro, por ejemplo. Y eso tiene que ver ya mucho más a gran escala y tiene que ver con qué desarrollo urbano va a haber alrededor de las estaciones de metro, por ejemplo. ¿Se fijan? Y ustedes se van a ir agrandando solo a medida que se vayan planteando estas preguntas. Pero es una muy buena pregunta la que conversamos acá. Así que, pero vayan entendiendo eso, o sea, las diferentes escalas y áreas de influencia que ustedes tomen, nosotros les sugerimos que partan por un recorrido y así van a ir agrandando ustedes. Y vayan viendo cosas como limitaciones geográficas, usos de suelo, topografía, circulaciones,
Se fijan un poco lo que aparece en esta idea, este ejemplo que es el canal San Carlos, por ejemplo, que le va poniendo más capa y va entendiendo un poco cómo se va insertando este canal en la ciudad. Entonces, eso les va a servir a ustedes como primera parte, como diagnóstico, para entender los conflictos que pueda tener ese canal con las relaciones que se dan en la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí en este canal podríamos decir, mira, este tiene problemas porque, no sé, la vegetación obstaculiza la iluminación, no tengo idea, o por ejemplo, pueden después empezar a aparecer a través de las capas que la circulación de buses está afectando la relación de las personas que usan el canal, porque está obstaculizando, por ejemplo, ciertos flujos de peatones o los ciclistas no pueden cruzar. ¿Se fijan? Y ahí van a ir saliendo cosas, pero ustedes parten de una primera línea, ¿cierto? De un primer punto, ¿ya? Y después van a ir analizando cosas y se van a ir preguntando cosas como esta. En el mismo canal San Carlos, ¿cierto? Ahí en Santiago, ¿cuál es la ruta accesible? O sea, va a haber momentos que voy a querer hacer una ruta accesible. Creo que esta imagen es un poquito antigua porque ya debe haber alguna ciclovía por acá. Pero la idea es esa, o sea, ¿cómo yo voy a lograr accesibilidad con las restricciones que tengo? Tengo un paradero por un lado, tengo áreas verdes por otro lado, tengo vialidad, tengo un canal, imagínense las restricciones fuertes que tengo. Entonces, ¿cómo voy a lograr realmente esa ruta accesible? ¿Cómo el peatón va a poder llegar al paradero? En fin. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes se van a ir después planteando ese diseño. Después, la ejecución, bueno, hay una construcción, y aquí quiero motivarlo a ustedes también a que se pregunten, ¿cómo voy a hacer de mejor forma la ejecución? Protegiendo la vegetación existente, ¿cierto? Entonces, y esto es un ejemplo de Vespucio Oriente en Vitacura, y ustedes ven lo que pasó en el Parque Central. O sea, a nivel de árboles, de vegetación, de áreas verdes, es súper fuerte el impacto que generó. Entonces, miren un poco esa imagen. Entonces, que ustedes dicen, ya, ok, esta autopista puede tener beneficios desde el punto de vista tal vez de tiempos de viaje global, me va a permitir trasladarme más rápido en auto, etc. Pero ¿qué impacto ambiental estoy generando? ¿Se fijan? Entonces, claro, la evaluación social económica, netamente financiera, puede dar una rentabilidad súper potente. Pero ¿qué pasa con esto? Y tiene que ver con la ejecución, o sea, estoy en el proceso de construcción, ni siquiera a futuro. Estamos hablando de lo que está pasando en la construcción del proyecto, ¿ya? Entonces, la ejecución me voy a preocupar de los movimientos de tierra, los residuos, dónde voy a dejar el material, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes lo vayan incorporando. Y acá hay un ejemplo bueno del Parque Bicentenario en Vitacura, que se utilizó estos residuos de materia orgánica, ¿cierto? Material vegetal, que era parte de la misma remoción de los movimientos de tierra, y se fue construyendo una pendiente que, si ustedes miran el parque hacia el Cerro San Cristóbal, permite tener un verde continuo, o sea, no se ve el río, ¿cierto? No se ve la autopista. Entonces, y eso permite cierta visión del arquitecto, del paisajista que diseñó el parque, de una visión de cómo utilizar además los residuos, ¿cierto? La materialidad, para, de alguna forma, generar un impacto positivo, ¿cierto?, al usuario, ¿cierto?, que permite evitar ese ruido, ¿cierto?, de la autopista y hacer una visión, ¿cierto?, verde completo del parque hacia el cerro, ¿cierto?, una mirada distinta de cómo se posiciona, ¿cierto?, el usuario que está caminando, está andando en bici en el parque. ¿Se fijan? Entonces, hay ejemplos re buenos que ustedes lo pueden ir viendo en la propia ciudad, ¿cierto? Ahora, ¿tengo que preocuparme de la mantención? Obviamente que sí, y aquí la comunidad es súper importante. Cómo los vecinos se organizan, ¿cierto? Y aquí voy tratando de motivarlo a ustedes también, de que si cada uno aporta un poquito, ¿cierto?, podemos generar, obviamente, una mejor mantención, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que yo me siento propio, me siento como apropiado del espacio, ¿cierto? Me siento que el espacio es mío, ¿cierto? Como ciudadano, como habitante, como vecino. Si yo me siento que el lugar no me pertenece, no es cómodo, no es accesible, etcétera, no lo voy a cuidar, no me voy a preocupar. Y aquí entonces es súper importante la comunidad, generar políticas de acción, ¿cierto?, que busquen que la comunidad se haga cargo también de la mantención y no solamente le pidamos al municipio correspondiente, oiga, mire, esto está en mal uso, ¿cierto? Entonces es súper importante eso. Y aquí es súper importante armar un esquema, un poco lo que les decía antes también, de generar un esquema, un modelo de gestión donde esté la economía, la capacitación, tal vez generar algo con los vecinos, el medio ambiente, si fuera un parque o fuera un área verde, cómo se va a mantener el medio ambiente por ahí, los árboles que se van a utilizar, etcétera. Y la sociedad, cómo los vecinos, las familias van generando
un mejor uso del espacio público. Y este es el ejemplo de este parque que yo les contaba en Renca, y habla un poco de cómo se va articulando, ¿cierto?, esto a nivel de un modelo de gestión que dure en el tiempo, ¿cierto? O sea, tiene que haber una acción detrás, ¿cierto? Y esto tiene que ver de alguna forma con actores que están involucrados, quienes van a ser los que van a mantener esto, van a haber un programa de agricultura urbana, va a haber un programa de desarrollo social, va a haber un punto limpio en el parque. Se fijan, aquí habían ideas de este parque, de lo que se buscaba, para que se mantuviera en el tiempo, ¿cierto? Y obviamente tiene que haber una evaluación, ¿cierto? Yo tengo que evaluar, obviamente, de acuerdo a la normativa. Hay muchos manuales que ustedes pueden buscar en ese link que tienen que ver con estos elementos urbanos sustentables, con manuales de construcción de espacios públicos sustentables. Y insisto, donde la vialidad es parte del espacio público, así que no lo consideremos como algo que no es algo que atingente a esto que estamos conversando, ¿ya? Así que es súper importante que lo incorporemos. Y en ese sentido rompe un poco el paradigma de que la vialidad es solo para los autos, ¿cierto? Que es un poco lo que hemos estado hablando en las otras clases. Finalmente, quiero comentarles que hoy día también hay mucha tecnología, yo creo que ustedes saben más que yo de esto, que tiene que ver con estos modelos, ¿cierto? Cómo yo voy generando modelos tipo BIM, ¿cierto? Build Information Modeling, y cómo voy haciendo capas, ¿cierto? Donde yo ya puedo identificar dónde está ubicado cada árbol, ¿cierto? Y en el AutoCAD voy armando, ¿cierto?, mi esquema, y eso es súper importante porque la metodología BIM me permite también ayudar a otras disciplinas. Cuando vemos una planimetría, ¿cierto?, un proyecto, y vemos que, por ejemplo, el sumidero de agua lluvia está justo instalado en el cruce, ¿cierto?, vehicular, por ejemplo, y está justo en el rebaje de la vereda para el cruce, y vemos cómo se topan dos disciplinas, ¿cierto?, la gente de agua, ¿cierto?, con la gente de accesibilidad, y vemos que no están conversando, ¿cierto? O sea, el arquitecto que diseñó el rebaje no le conversó al ingeniero que hizo la agua lluvia, ¿cierto? Entonces, eso se evita con metodologías tipo BIM, donde toda la información va quedando en capas en un mismo proyecto y se va coordinando con diferentes disciplinas, con diferentes profesionales, y eso es súper importante que ustedes lo vayan aprendiendo en el tiempo. En este curso no vamos a tocar, no alcanzamos a tocar estas metodologías, pero sí se las menciono por si ustedes tienen interés y pueden ir buscando un poco por motivación propia, ¿ya? Así que eso un poco les cuento. Esa era la clase de hoy día. No sé si alguna de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta. Bueno, si no, me pueden escribir. Eso es un poco lo que les iba a mencionar. No sé si alguien quiere conversar, compartir alguna experiencia de sustentabilidad, algo que les quedó pensando, se A quedaron mí con alguna idea. ¿Ya? que una ciudad como Santiago que llueve poco, que con las ideas que estábamos viendo antes, ¿qué haría usted? ¿Qué se le ocurre a usted hacer? Es una muy buena pregunta, Rodrigo, lo que tú dices de qué hacemos con una ciudad como la de Santiago, y que cada vez va a ser peor, ¿cierto? O sea, cada vez vamos a tener más calor, vamos a tener una vegetación que tiene que ir adaptándose a ese cambio, y también pensando en las personas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hoy día generar materiales, por ejemplo, que de alguna forma van dando de proteger al ciudadano, al habitante, de ese calor, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ahí es, por un lado, la vegetación, o sea, caminar hoy día por una vereda, pruébenlo ustedes mismos, ¿cierto? O sea, caminar hoy día por una vereda sin árboles, ¿cierto? Sin sombra de árboles, es cansador, es agotador, te quemáis con el sol, etcétera, y hace que la gente al final no termine caminando y se vaya en auto o se vaya en transporte público. Entonces, por un lado tiene que haber forestación, o sea, como arborización en las veredas. Tenemos que tratar de bajar el calor para que fomentar la caminata. Por otro lado, ustedes también tienen el desafío de que si van a intervenir, por ejemplo, paraderos del transporte público, utilicen materiales que vayan adecuados, ¿cierto?, a estos cambios, ¿cierto? O sea, ahí, por ejemplo, materiales que sean livianos, que sean perdurables que perduren en el tiempo, que sean económicos, ¿cierto? Que sean ambientalmente sustentables, ¿cierto? Los colores, por ejemplo, que utilicen.
O sea, hay muchas cosas, los reflejos, si ustedes se fijan, estos edificios gigantes de cristales que están en los centros urbanos generan una cantidad de reflexión de sol que permite calentar mucho más el pavimento, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos de nosotros como ingenieros, como futuros diseñadores, que no hemos incorporado fuertemente el tema de la sustentabilidad y nos hemos preocupado mucho en la parte económica. Y vemos cómo hoy día empiezan a aparecer, por ejemplo, en los edificios, estos muros verdes, ¿cierto? Entonces van generando un mejor impacto ambiental, ¿cierto? Entonces se generan vientos verticales, ¿cierto? Cuando ponen de repente unas fuentes de agua abajo, estos muros verdes, techos verdes también. Entonces, yo creo que hay que empezar a empujar eso. Así que, pero pensando en el proyecto, yo creo que ojalá ustedes vayan pensando también en las condiciones de renca también. Que además es distinto a Las Condes, ¿cierto? A Providencia, que son municipalidades que tienen más recursos y que pueden regar el pastito, ¿cierto? Entonces, para llevar un ejemplo más simple, ¿cierto? Pero vayan viendo qué necesita renca también, cuáles son las condiciones. Si ustedes van a instalar cierta vegetación en la área verde y dicen, mire, este espacio debería ser mejor desde el punto de vista de paisajismo, de recolección de agua, bueno, ¿cómo lo van a poder hacer? ¿Quiénes van a mantenerlo? O sea, es súper complejo. Así que yo creo que es una pregunta muy buena que da para harta discusión, pero yo creo que esta clase al menos va a ir apuntando a que ustedes se cuestionen estas cosas y vayamos resolviéndolo en el curso. Así que gracias, Rodrigo, por la pregunta. Gracias por la respuesta. Chao, profe. Sí, no hay problema. ¿Alguien más se anima a preguntar o a comentar algo que quisieran compartir? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, ya estamos un poco en la hora, así que la idea era un poco conversar de esto, que ustedes se motivaran con la primera parte, que era la charla de electromovilidad del año pasado, y con esta clase, ojalá que a ustedes les quede como una pincelada o al menos la motivación de empezar a incorporar la habilidad en sus proyectos. Así que nada más que decirles que gracias por conectarse, por participar y nos vemos el jueves en la ayudantía donde vamos a ir profundizando un poquito más sobre esto y algunas otras cosas como tecnologías que se utilizan en el transporte, que es algo bien, bien importante y que hoy día es bien disruptivo y hay que sumarse a lo digital, así que es algo que se viene fuerte. Así que ojalá